Mucha atención. Poveglia, ¿qué es Poveglia? Poveglia, amigo mío, es una isla del misterio. La isla siniestra le llaman entre tanto epíteto. Y muchos quizás la conocieron por la película dirigida por Martin Scorsese, protagonizada por Leonardo DiCaprio. Debo decirles que esta isla es absolutamente verídica, existe. Se ubica geográficamente en el mapa, ¿cierto? Entre Lido y Venecia, ¿cierto? Ahí se encuentra y fíjate que hasta el día de hoy son muchos los que le hacen el quite. Ahí está, entre Venecia y Lido, ¿cierto? Para el norte, esta isla del no retorno, como muchos la conocen, y que se hizo impopularmente famosa cuando fue ocupado durante la época de la peste bubónica en el siglo XIV. ¿Qué es lo que pasa? Las personas comenzaban a morir por centenares y después por miles. Todo esto por la transmisión que se hacía a través de las ratas o las pulgas, que ahí la cantidad de muertos fue tanto en cierta oportunidad que el olor, obviamente, y el peligro de contagio entre todos los que vivían, ¿cierto?, en Venecia, terminaron juntando estos cadáveres y los fueron a dejar a la isla. En algún comienzo podríamos decir que esta isla, monstruosa, digamos, era una especie de improvisado cementerio donde ni siquiera se les daba el correspondiente... Los dejaban ahí, ¿no? Los dejaban absolutamente ahí. Pero comenzó, amigo mío, una especie, ¿cómo decirlo?, de persecución, de paranoia, y todos aquellos que presentaban una mínima gesto, ¿cierto?, de los síntomas de la enfermedad de la peste bubónica, eran de inmediato mandados a la isla. Absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con estas personas? Que de repente comenzaban a darse cuenta de que ellos comenzaban ya desde a oír los fantasmas, afirmaban, de los muertos anteriores que fueron a descansar sus huesos, una forma de decirlo, en esta maldita y misteriosa isla. Bueno, atención, 160.000 es la cantidad más o menos que se contabiliza entre hombres, mujeres y niños que fueron depositados en esta isla. Y como te digo, amigo mío, ¿qué es lo que sucede? Que cuando esto primero llevan solo cargamentos de cadáveres, y posteriormente aquellos que presentaban síntomas, la gente se escondía, decía, comienzo a tener fiebre, comienzo a tener las manchas características, se escondían hasta que de repente algo lo delataba. Él puede que tenga la peste, y vivo, así como lo encontraba, lo iban a dejar entre medio de los cadáveres, donde terminaba muriéndose. Y muchas veces a lo mejor ni siquiera con la enfermedad y terminabas ahí rodeado de cadáveres. Sería bruja, amiga mía, usted muy bien lo dice, simplemente alguien, estaban todos tan alertas, tan paranoicos, que alguien que tenía algún pequeño síntoma de un leve resfriado, era mandado a esta isla. Y ahí comienza el mito. Mito, me pregunto yo, donde aquellos que comenzaron a llegar vivos y entre medio de estos centenares de cadáveres decían, en la noche se escuchaban los gritos de auxilio de estas personas que habían fallecido hace mucho tiempo. ¿Acaso no serían las almas en pena de los mismos? Avanzamos en el tiempo, se acaba la peste, ¿cierto?, que acabó con un alto porcentaje de todos los habitantes del mundo, no específicamente en Europa, pero es donde lo que estaba más concentrada la raza humana. Atención, amigos míos, 1922, esta isla, se construye en ella un hospital psiquiátrico, que era una especie de experimento. Todas las más avanzadas ciencias se convocaron en este lugar para comenzar a experimentar respecto a todas las formas de tratamiento que se le podía aplicar a psicópata, a cualquier que tenía alguna anomalía mental, comenzaron a ejercerse en esta isla. Y aquí, amigos míos, es cuando finalmente es que se merece el absoluto nombre de la isla siniestra, porque en realidad más que un tratamiento psiquiátrico, hoy día absolutamente horrorizado, digamos, la parte clínica en la historia, finalmente los torturaban para tratar de sacar conclusiones, para tratar de sacar algún tipo... Verdaderos conejillos de India. Eran verdaderos conejillos de India, como usted muy bien dice. Bueno, estos nuevos métodos de curación, ¿qué incluían? Entre otras cosas... ¿Qué incluían? ¿Cómo? El uso de taladros, cinceles y martillos. O sea, aquí no piensen de bisturí, no piensen de anestesia, no piensen de pulcras camillas, ni tampoco con servicio de enfermería, sino sencillamente artículos que parecen haber salido de una ferretería para tratar e intervenir, obviamente, directamente en el cráneo y rompiéndolo, metiéndose en el cerebro de las personas para curarlas supuestamente, cuando en realidad las convertían casi en verdaderos zombies. Era un laboratorio tipo carnicería, más que un laboratorio clínico, cualquier cosa que pudiera guarecerse bajo el paraguas de la ciencia. O sea... Exacto. Al estar en esta isla abandonada, de alguna manera tenían como una especie, ¿cómo decirlo?, de chip libre. Claro, de alguna no se escapa nadie tampoco. Nadie se enteraba. De hecho, muchos de los pacientes que estaban ahí eran parientes que su familia original
ya no quería saber de ellos, eran un cacho. Y finalmente se le entregaba un informe donde decían, ¿saben qué? Estamos haciendo todo lo posible, su querido pariente se encuentra ya mejor, más reposado, no le recomendamos que venga a visitarlo, porque estos gallos son locos peligrosos, pero él ya está tranquilito, cuando en realidad estaba en una especie de limbo de carácter casi vegetal. ¿Cuáles eran los tratamientos? El más típico, que incluso su terminología ha sobrevivido hasta el día de hoy en esta isla siniestra, es la lobotomía. Atención, amigo mío, ¿en qué consiste la lobotomía? En algo tan horroroso como esto, mira. Instrument was put in above the eyeball and in the plane of the nose. You could feel it hit the roof of the orbit, and then with a tap of a hammer you could knock it through. The whole thing would take 3 or 4 minutes. The brain, wiggle it about, sever the frontal lobes, withdraw it. And when the patient came to, he or she would be given dark glasses to hide the black eyes they'd been given. Amigos míos, a ver, los caminos para llegar a los lóbulos frontales de tu cerebro, que de alguna manera les arrebataban todas las emociones, por eso decían que se curaban. Estamos viendo imágenes verdaderas, a través de los ojos, de los lagrimales, con un martillo y un cincel muy parecido a un picahielo, cuando a veces no se usaba directamente lo que te estoy mencionando, o a través de las narices, por las fosas nasales, directamente adentro. El hombre está, en este caso, debidamente anestesiado, pero con un martillo lograban enterrarle esta filosa aguja hasta lograr intervenir y cortarse, digamos, todas las partes fibrosas en la parte delante del cerebro. ¿Qué se le quita a una persona cuando se le interviene acá? Principalmente sus emociones, las más básicas hasta las más complejas, y su voluntad. La voluntad. De hecho, es lo que se dice mucho, que actualmente ciertos tipos de medicamentos, y entrando en un área más conspirativa, se habla de que ciertos estados de contaminación o cierta farmacología pretende afectar el lóbulo frontal para precisamente a la población quitarle su emoción y su voluntad. Pero incluso con drogas lícitas, como el alcohol, por ejemplo, en exceso el lóbulo frontal también le queda bloqueado y tú pierdes la voluntad. Absolutamente, amigo mío. Sí, yo quería preguntar, ¿hacían esto para quitarle completamente las emociones, para que en teoría tuviera que estar más tranquilo? ¿Por qué lo hacían? Exacto, porque de alguna manera estos hombres no tenían una cura racional. Entonces, para que estuvieran tranquilos, en teoría. Exactamente. Lo que querían buscar, digamos. Lo que querían buscar es que dejara de ser un problema para ellos. Claro. Como cuando Eran zombies, en el fondo. Es que eran unos entes, Exactamente. Estamos revisando los tratamientos que se usaban en la isla siniestra, que usted lo conocerá por la película, pero la verdad es que esto es absolutamente cierto y esa isla existe hasta el día de hoy. Ojo, cuando decíamos que durante la peste bubónica, aquellas personas que acusadas de tener la peste sentían la presencia, obviamente, de estos fantasmas, de la cantidad de cadáveres que se derrumbaban ahí. Ojo, cuando fueron estos pacientes sometidos a tratamientos tan brutales como los que estamos viendo, ellos también, en sus declaraciones, en diarios de vida posteriores y en fichas clínicas, decían, amigos míos, yo quiero que me saquen de acá. Yo siento que estoy más tranquilo, me puedo controlar un poco más, pero van a visitarme una cantidad de personas de carácter espectral que me acosan durante la noche. ¿Cuál es el problema? Que hasta el día de hoy, ya lo vamos a ver en un acto de absoluta contemporaneidad, incluso gente de ahora dice que puede sentir esta presencia, pero como ellos eran calificados de locos, sin vuelta, que no tenían ninguna posibilidad de recuperación clínica, pensaban que lo que escuchaban era producto de su enfermedad mental. Nunca se les consideró. Cuando varios de ellos, en las fichas de cuales se tiene acceso, decían, se volvieron más locos por el hecho de estar en un rincón húmedo, sobre sus propios orines, sus propias fecas, y con entidades que venían a desquitarse con ellos, porque eran esta cantidad de fantasmas o muertos claramente enojados con aquellos que aún estaban en el plano de los vivos. Impresionante, o sea, ya la tortura, la locura máxima de lo físico que les generaban, pasaba una cosa casi onírica, o sea, era una cuestión como que los sueños ya, los fantasmas se cruzaban, era la tortura máxima que aparece una persona. No, no es la peor, amigos míos. Existe otra cosa que de alguna manera fue rescatado de ciertas culturas incaicas, exactamente de los incas, que son las trepaciones. ¿Qué es eso? A ver, amigos míos, trepanaciones.
A ver, ¿en qué consiste? En que de alguna manera cuando las personas tienen dolores de cabeza, jaquecas, migraña, ellos dan a entender de que existe un problema en el flujo y la pulsación de la metabolización del cerebro, ¿vale? Es decir, tu cerebro no está funcionando como corresponde. A alguien por ahí se le ocurrió que quizás sería buena idea hacerle perforaciones directas al cráneo, hoyos. Y a mayor cantidad de hoyos, como que hubiera una especie de descompresión del cerebro. Pero ojo, aquí hubo algo completamente mal entendido en las trepanaciones, porque los incas lo ocupaban en dos directrices. Cuando ellos batallaban, obviamente regresaban los heridos. Se daban cuenta que partes de su cráneo, producto del impacto, estaban rotos, ¿no? Se le hacía teca abierto menos, exacto, teca abierto absolutamente. También cuando se le ingresaban elementos cortopulsantes, flechas, cuchillos, todo lo demás. Entonces ellos llegaban a este extremo, lo cual no querían, pero no tenían otra, como estamos viendo ese ejemplo ahí, para retirar las puntas de la flecha o los trozos de cráneo, que es casi como una astilla, es como una olla encarnada, pero con el cráneo, que obviamente se te parte un pedazo de hueso que queda enterrado en el cerebro. Entonces lo buscaban a través, veían dónde está el agujero, te hacían el hoyo y lo sacaban. Perfecto. Y estos tipos, mira, con esa herramienta, que es como un sacacorcho, pero que en vez de extraer, lo que hacen es un topo. Es un topo, exactamente. Rompe el cráneo y obviamente esto les permite una liberación, según su idea, de esta descompresión del cerebro, que de alguna manera ellos tenían la idea de que estas emociones acumuladas hacían o colocaban al cerebro en un estado febril y que al hacerle agujero, de alguna manera salían prácticamente todos los males que tú podías llegar a encontrar ahí. El volumen sanguíneo del cerebro, supuestamente para desarrollar mejor sus funciones a través de esta colección de agujeros tremendo que le hacían en los cráneos de las personas. Ahora, amigos míos, yo les mencioné al comienzo, esta isla que existe en la actualidad y cuyas leyendas, mitos y presencia fantasmagórica aún no cesan, fíjense que se hizo conocido gracias a la tremendísima película de Martin Scorsese protagonizada por Leonardo DiCaprio. Muy buena. Si bien esto no está basado en hechos reales, podríamos decir que fue calcado directamente a la cotidianidad que aquí se vivía. Este supuesto agente especial viene a investigar a la isla un caso de desaparición. Nadie sabe dónde está cierto paciente, comienzan también sus amigos a desvanecerse en el aire y al final lo que vamos entendiendo es que este detective se cree tal, pero en realidad es otro loco que anda suelto, que finalmente los psiquiatras, los grupos de médicos están tratando de convencerlo de que vuelva a su cruda realidad, reconociendo un crimen chocante, infartante, que de alguna manera lo volvió un tipo desquiciado. Sin embargo, podemos ver que la película, como has dicho, está basado en absolutamente en hechos reales. Podríamos hablar de que está hecho de Poveglia, ¿cierto? Esta isla de la que conocida como la isla siniestra, la isla del terror, en la actualidad. Fíjense que ¿Qué hay hoy día? ¿Hay un poblado? Del hospital psiquiátrico, cuando se descubrió estas prácticas que estaban obviamente utilizadas en varios lugares del mundo civilizado, en algún momento dijeron, ¿saben qué? Esto claramente no es medicina, no están sanando a nadie y sí esto califica claramente como tortura. Cerraron el hospital psiquiátrico, lo echaron abajo. Supuestamente dijeron, dejemos los fantasmas descansar en paz y que nadie más ocupe esta isla. Hasta que llegó, no hace mucho, una familia muy pudiente que construyeron una casa ahí, donde se puede ver ese famoso campanario que uno cuando se sube a él tiene una vista panorámica de todo el lugar. ¿Qué es lo que sucede con esta familia? Que no pasaron ni una noche, porque ya en la primera pernoctada tuvieron que salir arrancando con la isla comprada, incluso con una casa preciosa recién construida. Su hija de 12 años sintió ataques, vio presencias, cosa que no había ocurrido nunca antes, e incluso se confirmaron arañazos que no correspondían a lo que ella misma se lo hubiese hecho. Cortes en la cara. No te puedo creer. O sea, son verdaderos fantasmas, furibundos, enojados con la presencia de estos visitantes y atrapados en la isla. Imagínate lo que se mezcla ahí. Personas muertas por la peste bubónica, inocentes acusados de haber contagiado la peste y otras personas que se le aplicó un cruel y torturante tratamiento psiquiátrico y que murieron en las peores condiciones. Son humanos completamente empujados hacia la locura. Y atención,
La isla sigue funcionando. ¿Cómo es? Las personas que compraron la isla y que hicieron esta casa de la cual no pudieron pasar ni siquiera una noche, ahora sí lo que van a atender son sus viñedos. Ah, ya. Se hace un rico vino y solamente se puede ir por el día. Sin embargo, barqueros, ¿cómo se llama? Barcos de acercamiento, no se meten ahí absolutamente porque no se atreven a acercarse al lugar. Bueno, finalmente hoy día existe un viñedo y la verdad es que ellos que dicen que hacen un producto que es una materia prima para otras marcas, ¿Ya? porque cuando intentaron venderlo con una etiqueta propia, nadie, y no se extrañe, quería tomar un vino sacado de esta isla siniestra que está solo habitado por fantasmas de torturados, enfermos de peste y bubónica y gente, digámoslo, completamente torturada. Si su agente de turismo le quiere vender Povega